Los dos personas en este metraje. Este es Barnaby Weber de 19 años y Grace O'Malley de 19 años y están de camino a su residencia universitaria, pero lamentablemente nunca lograrán volver. Minutos antes, los dos habían estado de fiesta en la discoteca Prism, donde celebraban el final de sus exámenes antes de decidir volver caminando a su residencia universitaria. Ya habían llegado a Ilkeston Road, a solo unas calles de su destino, cuando se ve una figura vestida de negro en otra calle. Acaba de verlos, y los estudiantes caminan directamente hacia su trampa. Emergency, what's the emergency? Yes, there's been a stabbing on Ilkeston Road. There's somebody lying in the street. I think they're dead. Oh, that was awful. Whereabouts on Ilkeston Road, please? Outside the Wilbron building, near the crossroads. Luego se ve al mismo hombre alejándose tranquilamente de la calle donde acababa de cometer los asesinatos, pero apenas estaba comenzando. La Universidad de Nottingham, un lugar de búsqueda académica y hogar de más de 34,000 estudiantes. Fue en este entorno que Grace O'Malley Coomer, de 19 años, y Barnaby Weber, de 19 años, comenzaron sus vidas adultas. Grace era una estudiante de medicina de primer año. Se inspiró en sus padres, ambos médicos, para seguir una vida de servicio. Su dedicación era igualada por su talento atlético. Era una jugadora de hockey de élite, que había competido para el equipo nacional sub-18 de Inglaterra y era un miembro clave del equipo de la universidad. Por otro lado, Barnaby era un estudiante de historia de primer año de Taunton. Era conocido por su pasión por el cricket y había sido seleccionado para el equipo de la universidad. Los dos amigos se habían conocido y formado un vínculo durante su primer año de vida universitaria, y en la noche del ataque estaban celebrando el final de sus exámenes. Habían completado con éxito su primer año y estaban a un corto paseo de sus dormitorios. Esta universidad también fue el antiguo hogar de su atacante. La figura de negro era Baldau Callaghan, de 31 años. No era un extraño, era un exalumno. Se había graduado de la misma institución, con un título en ingeniería mecánica, pero en los años desde su graduación, la vida de Baldau había seguido un camino diferente. Ahora era un hombre conocido por la policía y los servicios de salud mental, y en esta noche había regresado a las calles de su antigua ciudad universitaria con un plan malvado en mente. El 12 de junio de 2023, horas antes de los asesinatos, Baldau, que ahora estaba desempleado y sin hogar, estaba en Londres para una breve visita. Esa tarde, decidió viajar desde Londres a Nottingham en tren, llevando una mochila con 3 cuchillos, una daga de doble filo y un poste de andamio. Cámaras de circuito cerrado de televisión de múltiples ubicaciones rastrearon su viaje por las calles de la ciudad. Era un hombre que había evadido con éxito a las autoridades durante meses. A pesar de un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, no estaba recibiendo tratamiento. Tenía una orden de arresto en su contra por agredir a un oficial de policía, pero nunca fue ejecutada. Era, en efecto, un fantasma en el sistema. Durante estas horas de caminata, estaba bajo los efectos de un grave episodio psicótico. Informes psiquiátricos posteriores indicarían que estaba atormentado por alucinaciones auditivas, voces que creía que lo amenazaban y controlaban. Tenía un delirio paranoico profundamente arraigado de que estaba siendo espiado por agencias de inteligencia. En un momento durante su viaje por la ciudad, hizo una última y escalofriante llamada telefónica a su hermano. Dijo: «Esta será la última vez que hable contigo. Saca a la familia del país». Cuando su hermano le preguntó si iba a hacer algo estúpido, la respuesta de Baldo fue clara y final: «Ya está hecho». Su caminata no era sin rumbo, estaba cazando. Su camino finalmente lo llevó a la zona de Radford, un lugar con una alta población de estudiantes de su antigua universidad. Ahora estaba buscando activamente un objetivo: era el final del período académico en la Universidad de Nottingham. Para miles de estudiantes, esto significaba una liberación de la presión de los exámenes. Se estaban llevando a cabo celebraciones por toda la ciudad. Prism, una popular discoteca en el centro de la ciudad, era uno de estos lugares. Grace, de 19 años, y Barnaby Weber, de 19 años, estaban en la discoteca esa noche. Estaban entre grupos de amigos y otros estudiantes, celebrando la finalización de sus exámenes de primer año. Alrededor de las 3 de la mañana del día siguiente, salieron de la discoteca, donde comenzaron su última caminata de regreso a su alojamiento estudiantil,
un viaje de poco más de 1,5 kilómetros. Su ruta los sacó del ajetreado centro de la ciudad y los llevó a las calles residenciales más tranquilas de la zona de Radford. Para cuando llegaron a Ilkeston Road, eran aproximadamente las 4 de la mañana. Este era el tramo final de su viaje. Ahora estaban a solo unas calles de la seguridad de sus dormitorios. Para cuando Grace y Barnaby llegaron al cruce de Ilkeston Road, habían decidido tomar un atajo popular por un oscuro callejón peatonal. Valdo, que probablemente conocía este atajo, se había escondido en una esquina y se les acercó con la daga de doble filo de su mochila. El ataque fue inmediato. Sin pronunciar una palabra, Valdo atacó a Barnaby primero. Apuñaló al joven de 19 años repetidamente, infligiéndole graves heridas que lo hicieron caer al suelo. Grace no corrió. A pesar del peligro, intentó intervenir de inmediato. Empujó a Valdo lejos de su amigo y hacia la carretera. Durante más de 30 segundos, luchó contra el atacante armado, demostrando lo que los fiscales llamarían más tarde una valentía increíble. Valdo luego dirigió su brutal asalto hacia ella. La apuñaló 23 veces, infligiéndole heridas catastróficas. Con Grace en el suelo, regresó a Barnaby, que todavía yacía en el suelo. Lo apuñaló de nuevo repetidamente. Un testigo de la zona que, según se informa, fue despertado por unos gritos espeluznantes y terribles, miró por su ventana para ver la masacre e hizo la primera llamada al 999. La policía y los paramédicos fueron enviados, pero para cuando llegaron, el atacante se había ido. Valdo se dirigía ahora hacia Mapperley Park. Su impulso de matar no estaba satisfecho. Aproximadamente a las 5 de la mañana, llegó a Sealyhurst House, una residencia que ofrece vida asistida. Rápidamente intentó entrar por la ventana de la planta baja, intentando forzar su entrada. Cuando un residente de adentro se despertó por el ruido, vio su cara en la ventana y le dio un puñetazo. La confrontación funcionó. Se retiró, frustrado en su intento de atacar a los ocupantes. Pero esto no lo detuvo. Continuó hacia la cercana calle Magdala. Fue aquí, solo unos minutos después, que encontró a su tercera víctima. Ian Coates, de 65 años, un querido conserje de escuela, estaba en su furgoneta Vauxhall blanca. Iba de camino al trabajo en una escuela primaria local, a solo 4 meses de su jubilación. Valdo atacó a Ian con la misma ferocidad despiadada que había usado con los estudiantes. Apuñaló al hombre de 65 años repetidamente en el pecho, infligiéndole 15 heridas. Valdo luego sacó a Ian del asiento del conductor y lo dejó por muerto en la calle. El método de ataque ahora cambió. Valdo tenía un arma y un vehículo. Tomó la furgoneta y su masacre se volvió móvil. Ahora conducía, armado, hacia el centro de la ciudad, buscando activamente más víctimas. Allí, en la calle Milton, vio a su siguiente objetivo, un peatón llamado Wayne Burkett, que estaba cruzando la calle. Valdo desvió deliberadamente la furgoneta a alta velocidad, atropellando al hombre por detrás. La fuerza del impacto lo lanzó por los aires y aterrizó en el pavimento, sufriendo graves heridas en la cabeza y la pelvis. Aún así no se detuvo ahí. Minutos después, continuó hacia la calle Upper Parliament, donde vio a otros 2 peatones, Martian Goronsky y Sharon Miller, parados en una isleta peatonal. Valdo apuntó la furgoneta directamente hacia ellos, acelerando hacia la isleta y atropellándolos a ambos antes de marcharse. Ambos quedaron con heridas significativas, pero sobrevivieron. En este momento, la policía estaba respondiendo a múltiples incidentes en aumento por toda la ciudad. Un coche de policía identificado vio la furgoneta blanca robada y comenzó una persecución. Los agentes siguieron la furgoneta mientras se dirigía a la calle Bentinck, donde lograron acorralarla con sus vehículos, deteniéndola. Mientras los agentes armados rodeaban la furgoneta y le ordenaban que saliera, Valdo sacó un cuchillo. Fue inmediatamente inmovilizado con una pistola Taser por 2 agentes distintos, lo que le hizo soltar el arma. Los agentes de policía lo sacaron entonces del asiento del conductor y lo arrestaron en el suelo. A las 5:34 de la mañana, solo 90 minutos después de la primera llamada al 999, desde la calle Ilkeston, la masacre había terminado. La ciudad estaba confinada, con 3 personas muertas y otras 3 gravemente heridas. El responsable estaba bajo custodia, pero su motivo para todo esto revelaría un colapso catastrófico
de los sistemas destinados a proteger al público. El arresto de Baldo Calacón desenterró un historial de fallos sistémicos y catastróficos. No era un desconocido para las autoridades. Era un inteligente graduado de la Universidad de Nottingham, a quien se le había diagnosticado esquizofrenia paranoide en 2020. Lo que siguió fue una cascada de varios años de oportunidades perdidas en múltiples agencias. Su familia había advertido repetidamente a los servicios de salud mental de que era un peligro para sí mismo y para los demás. Fue detenido bajo la ley de salud mental en 4 ocasiones distintas, pero fue dado de alta repetidamente. Era un paciente inteligente y aprendió a fingir cooperación para ser liberado, después de lo cual dejaba de tomar su medicación antipsicótica. Una revisión independiente descubrió más tarde que se le permitió evitar la medicación inyectable de larga duración simplemente porque no le gustaban las agujas. Las advertencias no venían solo de la familia, venían desde dentro del sistema de salud. En 2020, un psiquiatra escribió una dura advertencia en las notas de Baldo, afirmando que podría terminar matando a alguien. Esta advertencia nunca fue atendida. Los fallos del servicio de salud se agravaron por la policía. En septiembre de 2021, Baldo agredió a un agente de policía. Se emitió una orden de arresto en su contra en septiembre de 2022. Durante 9 meses, la policía de Nottinghamshire no logró ejecutar esta orden. En un fallo crítico de comunicación, el equipo de salud mental del NHS dio de alta a Baldo de su cuidado el mismo día en que se emitió la orden. Ahora estaba buscado, sin supervisión y sin tratamiento. La última señal de alarma llegó solo 5 semanas antes de los asesinatos. En mayo de 2023, Baldo atacó a 2 compañeros de trabajo en un almacén en Leicestershire. Fue despedido del trabajo, pero no se alertó a la policía. Quedó en libertad para planear su regreso a Nottingham. Cuando Baldo compareció ante el tribunal, el caso no era una cuestión de si lo hizo, sino por qué. El caso de la fiscalía era claro. Fue acusado de 3 cargos de asesinato y 3 cargos de intento de asesinato. Sin embargo, los procedimientos legales pronto cambiaron de un juicio penal a uno psiquiátrico. El tribunal escuchó el testimonio de 4 psiquiatras expertos distintos. Su conclusión fue unánime. Baldo sufría, y había estado sufriendo durante algún tiempo, de una enfermedad mental grave, específicamente esquizofrenia paranoide. Los expertos coincidieron en que en el momento de los ataques estaba en medio de un grave episodio psicótico. Según los informes, oía voces, que creía que lo estaban amenazando y controlando, diciéndole que debía actuar o su familia sufriría daños. Basándose en esta abrumadora e indiscutible evidencia médica, el Servicio de Fiscalía de la Corona, CPS, tomó una decisión controvertida. Anunciaron que no procederían con los cargos de asesinato. En su lugar, aceptaron las declaraciones de culpabilidad de Baldo a 3 cargos del cargo menor de homicidio por motivos de responsabilidad disminuida. También se declaró culpable de los 3 cargos de intento de asesinato por los ataques con la furgoneta. El 25 de enero de 2024, Baldo fue sentenciado. El juez declaró que la anormalidad mental de Baldo había contribuido significativamente a los asesinatos y que estaba convencido de que no habría cometido los espantosos crímenes si no estuviera enfermo. Baldo fue sentenciado a una orden hospitalaria indefinida para ser internado en un centro psiquiátrico de alta seguridad. Para las familias de sus víctimas, esta conclusión legal no era justicia, fue la traición final. El veredicto legal fue un golpe devastador para las familias de Barnaby Weber, Grace O'Malley Kumar y Ian Coates. Habían acudido al tribunal buscando justicia por asesinato, pero en su lugar se les presentó un veredicto de homicidio. De pie en las escaleras del tribunal, la madre de Barnaby, Emma Weber, habló en nombre de todas las familias. Afirmó que no se ha hecho verdadera justicia, calificando a Baldo de monstruo y acusando al Servicio de Fiscalía de la Corona de un manejo ridículo del caso. Para las familias, el veredicto de responsabilidad disminuida no era una explicación, sino una excusa, una que solo fue posible por los fallos de otras agencias. Sentían que el juicio se había centrado demasiado en el estado mental de Baldo, ignorando la cascada de fallos del NHS y de la policía de Nottinghamshire que le permitieron estar en la calle. Su dolor se convirtió en una formidable campaña para exigir responsabilidades.
negándose a permitir que las muertes de sus seres queridos se redujeran a una nota al pie en un informe psiquiátrico. Las familias se unieron, criticaron públicamente a la policía por no ejecutar la orden de arresto, al NHS por sus repetidas altas negligentes de un paciente claramente peligroso. Argumentaron que los ataques no solo eran prevenibles, sino que estaban previstos. La presión incesante, las declaraciones públicas elocuentes y las reuniones con funcionarios del gobierno pusieron el asunto en el centro de la atención nacional. Exigieron una investigación pública completa e independiente sobre las acciones de la policía, el CPS y el NHS. Argumentaron que solo así se podría descubrir toda la verdad sobre los fallos sistémicos. A principios de 2024, el gobierno cedió una investigación pública completa e independiente sobre las acciones de la policía, el CPS y el NHS fue anunciada. La lucha de la familia había cambiado con éxito la narrativa. El caso ya no trataba solo de los actos horribles de un hombre enfermo. Se trataba de la responsabilidad de los servicios públicos que no lograron detenerlo y del legado de las 3 vidas inocentes que todos juraron proteger.